Bien, quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Para mí constituye un verdadero honor estar aquí. Y como voy a comenzar leyendo el resumen de este trabajo para que quede una especie de visión general de lo que voy a presentar. El presente trabajo hace un análisis de los problemas que plantea el espacio virtual en relación a la cultura y la propiedad intelectual a raíz del movimiento pirata. Para ello se utilizan las categorías cristianas en orden a determinar qué es la cultura y su papel en la consecución del fin humano. En este sentido, la figura del sabio como paradigma y su destino o misión, desde la perspectiva de Fichte, en cuanto están ordenados al bien de la comunidad toda, pueden servir para comprender el sentido último del saber y de la cultura, tanto como su significado solidario en cuanto constructor del reino de los fines. Bien, ha sorprendido a la política establecida, particularmente en Europa, pero no solo allí, el surgimiento del movimiento pirata, movimiento que ha ido sistemáticamente creciendo y ya constituye una fuerza política que no puede ser obviada o desatendida por insignificante, no solo por su número, sino sobre todo por sus intenciones. Leía hace poco un comentarista internacional que se mostraba bastante extrañado porque este movimiento no tenía un programa, se entiende un programa de gobierno, ni una estructura organizacional que regulara y regularizara sus propuestas. No obstante, por cierto, esa falta de estructuración es consecuente con sus planteamientos y poca falta que les hace. Pues bien, ¿qué es lo que pretenden? Su propósito es explícito, me parece, y claro, quieren un espacio público que no esté regido por las reglas del mercado ni por la lógica de la competencia, sino por las de la colaboración y solidaridad. Un lugar tal que el afán de lucro no tenga lugar, donde los intereses individuales estén efectivamente subordinados a los universales, donde los objetos no sean meras mercancías y los bienes estén al alcance de cualquiera y beneficien a todos. Apenas surgió este nuevo espacio virtual, que por su misma virtualidad es universal en el sentido más propio, es decir, carece esencialmente de toda frontera, se inició por parte de los poderes establecidos su inmediata colonización. Se lo aprendió como una extensión cuasi natural del mercado, solo que ahora en él no se cruzaban solo algunos caminos, sino que era el cruce de todos ellos, incluso de los que todavía no están pavimentados. Acciones, bolsa, negocios, transacciones, dinero, empresas, etc., se apoderaron de ese espacio, surgieron monopolios y oligopolios, creadores e imitadores, los bancos y empresas adaptaron sus productos a este espacio y de este modo se pretendió suprimir, o al menos disminuir, la esencial diferencia que hay entre el espacio del mercado tradicional y este nuevo continente. Era un espacio económico más, sujeto en definitiva a las mismas reglas. Se intentó evangelizar a los nativos, originariamente unos ingeniosos ingenieros, tal vez no tan ingenuos, todos jóvenes, con la Biblia del desarrollo económico y sobre todo con la oportunidad de ganancias repentinas, insólitas, ilegales. Esto último es importante, porque ese espacio era originariamente ácrata y había que rápidamente establecer allí también las reglas del imperio, con su correspondiente estructura punitiva. Un ámbito de pura libertad, más aún de libertad pura, donde no solo los objetos, sino también las mismas identidades, la nacionalidad, la raza, el género, están absolutamente abiertos a la libertad, parecía atentar desde sus cimientos contra una concepción radicalmente sustancialista del mundo y de los seres humanos. Aparentemente ya se había renunciado definitivamente a los fundamentos originarios de la sociedad occidental contemporánea, relegándolos al ámbito de la utopía. Así pues, al principio, sin que nos diéramos cabal cuenta, surgió una suerte de topos, un lugar no sustancial, que yo calificaría por lo mismo de hipertopos, porque así como el hipertexto permite lecturas en todas direcciones, no habiendo ninguna privilegiada, así el espacio virtual carece de centro, de norte, de sur. En este hipertopo sería posible, pues,
la libertad, la fraternidad, la igualdad, simples y puras, no negociadas. Allí podrían estas abrirse camino, haciendo su propio camino. Allí cabrían todas las banderas, cada una podría tener la suya, cabrían todos los sueños, y no como sueños, y lo que es más importante, sin que pudiera aparentemente establecerse un sistema de vigilancia panóptico o panómico que pudiera asumir el control imperial de ese espacio. Se debe tener presente que en razón de la misma virtualidad de este hipertopos, lo que importa a los piratas son los productos cuya virtualidad los hace ser propios de ese espacio. No se trata de bienes materiales cuyo uso exclusivo está determinada por la misma naturaleza del bien, sino de productos cuya inmaterialidad encuentra su espacio más propio, y me atrevería a decir natural, en la virtualidad. Son bienes cuyo uso no los agota, sino que los deja indemnes, de modo que su propiedad y uso excluyente solo puede ser mantenido en virtud de una regulación punitiva, y por lo tanto solo opera esta propiedad en tanto es reconocida, otorgada, regulada y defendida por parte del Estado. De allí su carácter simbólico. Como sostiene o sostenía Condorcet, comillas, no puede haber ninguna relación entre la propiedad de una obra y la de un campo que puede ser cultivado por un hombre, o de un mueble que solo puede servir a un hombre, cuya propiedad exclusiva, en consecuencia, se encuentra fundada en la naturaleza de la cosa. La propiedad literaria no es un derecho, es un privilegio, y como todos los privilegios, es un obstáculo impuesto a la libertad, una restricción evidente a los derechos de los demás ciudadanos. Se trata, pues, dicho en general, de la cultura, del saber, del conocimiento, que ahora, digo ahora porque la propiedad intelectual es en realidad de reciente data, ahora constituyen formas de propiedad cuyo valor no es determinable en términos clásicos. Por ejemplo, los que proponía el Aquinate, ya que el costo de producción puede ser cero y los beneficios que acarrea incomensurables, como la invención de la rueda o de la escritura, por poner ejemplos extremos. De modo que, paradójicamente, la misma propiedad intelectual confirmaría la tesis de que el valor de un producto solo puede ser establecido por el mercado. La rebelión pirata, entonces, tiene como campo de batalla la cultura misma, entendida esta en un sentido amplio. Se podría decir que detrás hay grandes conglomerados cuyos intereses no son la cultura, como firmas farmacéuticas, empresas industriales, marcas, etc. Pero los agentes primarios son en definitiva los creadores de cultura. Quiero decir que esta rebelión se puede comprender como una revuelta de las masas no creadoras, sino consumidoras contra una inteligencia que defiende su estatus basado en un presunto o no genio exclusivo y por lo tanto excluyente. Se trata entonces de una propiedad intelectual que protege productos de la inteligencia, sustentado tanto en un derecho moral que protege la paternidad e integridad de la obra o producto, que no está en cuestión, como el derecho de propiedad, propiamente tal, que defiende la obra o producto como patrimonio de uso y transacción exclusivo de su autor. Más allá de la discusión marxiana acerca del origen y fundamento de la superestructura ideológica, sin duda esta forma de propiedad tiene un estatuto peculiar y distintivo. Se sostiene incluso que el origen de toda la riqueza posfeudal tiene su origen en una creación de este tipo, de allí que en su defensa esté en juego la misma lógica originaria del sistema económico moderno. Por ello, como decía, desde la misma constitución de este espacio hipertópico comenzó su colonización. Pero también se tiene que tener en cuenta que desde otra perspectiva, este espacio, por su misma universalidad no tópica, podría permitir una vigilancia panóptica que almacenara en archivos clasificados por gustos, vicios, virtudes, intereses, temores, vivencias, ingresos, errores y omisiones, la oscura identidad de cada miembro de este mundo para venderlo luego al mejor postor. Naturalmente, lo anterior sigue la lógica del mercado, en la cual nuestra identidad se inscribe en la dialéctica productor-consumidor. La pregunta que surge inmediatamente es pues si acaso es posible una decolonización de este hipertopos. A este respecto quisiera abordar el problema de la cultura desde la perspectiva de Fichte. Como se sabe, Fichte intentará resolver la aporía de la cosa en sí kantiana, aporía porque si nos preguntamos qué puede ser aquello que no está en el espacio ni en el tiempo,
que no es sustancia ni accidente, ni causa ni efecto, habrá que confesar que no puede ser igual X, como sostiene Kant, sino igual cero, es decir, absolutamente nada. No obstante, en el conocimiento no nos tenemos por libres en lo que se refiere a su contenido. Algunas de nuestras representaciones se hallan acompañadas del sentimiento de libertad, al paso que a otras las acompaña un sentimiento de necesidad. Este sentimiento es el que estaría a la base de la afirmación kantiana, por la que afirma la existencia de la cosa en sí, pues la sensibilidad pasiva requiere de una materia dada que se impone. La solución de este problema constituye la tarea de la filosofía, sostiene Fichte. ¿Cuál es la razón de ser del sistema de las representaciones acompañadas de un sentimiento de necesidad y de este sentimiento de necesidad mismo? Fichte. La solución de Fichte está basada en tres principios que constituyen el fundamento de su sistema. Comillas. Aquello cuyo ser, Wesen, simplemente consiste en ponerse a sí mismo como siendo, es el yo como sujeto absoluto. De la misma manera como él se pone, es, y de la misma manera como que es, se pone. Y entonces el yo es necesario absolutamente para el yo. Aquello que no es para sí mismo no es un yo. Cierre de comillas. La absoluta autoposición del yo constituye su misma libertad en la medida que revela su carácter incondicionado. Así que el yo se ponga absolutamente a sí mismo significa que es actividad pura de sí mismo. No hay distinción entre la acción y el producto de esta, actividad pura de sí mismo. Autogénesis absoluta, no hay resquicios de sujeto-objeto, comillas, fíjate. Por consiguiente, el concepto o el pensar del yo consiste en el actuar sobre sí del yo mismo, y a la inversa, semejante a actuar sobre sí mismo da un pensar del yo y absolutamente ningún otro pensar. Cierre comillas. El segundo principio es, comillas, al yo se opone absolutamente un no yo, cierre comillas. Este principio, al igual que el primero, no puede ser demostrado ni derivado. Si el primer principio establece la autoposición absoluta del yo como tal, yo igual yo, el segundo establece que no yo no es igual al yo, vale decir, revela la misma identidad solo que negativamente. Poner y oponer constituyen un mismo acto, solo que el acto positivo es primero en un orden ontológico. De allí que ambos principios sean incondicionados en su forma, pero el no yo es condicionado en su materia porque queda determinado por lo que el yo no es. El tercer principio reza, comillas, tanto el yo como el no yo son puestos absolutamente como divisibles, cierre comillas. Estos dos principios, yo y no yo, se oponen mutuamente, de manera que es necesario encontrar cómo es que no se anulan mutuamente. Las soluciones que deben limitarse mutuamente, el yo y el no yo, se dan en función recíproca de limitación. Yo opongo en el no yo al yo divisible un no yo divisible. De aquí surgen las dos esferas fundamentales de la filosofía. El yo se opone a sí mismo como determinado por un no yo, por una parte, y el yo se opone a sí mismo como determinando al no yo. La primera proposición funda la filosofía teorética, la segunda la filosofía práctica. Por eso, la dualidad de sujeto pensante y objeto pensado como independiente de tal pensar es una ilusión inherente a la razón teórica de la cual solo puede liberarnos la razón práctica. Se debe tener presente que al igual que en Kant, pero radicalizado, para Fichte la parte práctica de la doctrina de la ciencia fundamenta y determina la teórica. La filosofía teórica mostró cómo es posible la autolimitación del yo, pero no pudo mostrar por qué ocurre. La proposición, comillas, el yo se opone como determinado por el no yo, funda la parte teórica, por cuanto se trata del yo como inteligencia y por lo tanto limitado. La proposición el yo se pone como determinando al no yo, funda la parte práctica y establece al yo como absolutamente puesto, por tanto como esencia, Wesen, ilimitada. El yo que se pone absolutamente es el mismo que el que se autolimita, pero el supuesto que late en el fondo es que el conocimiento es solo medio para la acción y por lo tanto el yo como inteligencia está subordinado al yo práctico. El yo es del todo e infinitamente activo, su actividad responde a un anhelo infinito de producir esta actividad, de producir
Esta actividad es el yo mismo y ella es independiente de la posición de todo objeto. El objeto debe poder ser proyectado en la finitud. Por tanto, esta actividad sobre lo que se resiste como su límite tiene que proyectarse también en la infinitud, más allá de todo objeto posible y ser ella misma infinita, es decir, creadora. El impulso a la determinación del no-yo no se contenta con una pura determinación ideal. El yo se autodetermina por este impulso a producir una realidad fuera de sí. Ahora bien, esta determinación no puede ser satisfecha plenamente, porque el objeto no puede ser realizado como cosa por el yo. Una determinación tal se llama, según Fichte, anhelo, ¿no? Sehnsucht. Es un impulso hacia algo nunca plenamente realizado que solo se manifiesta por una necesidad, por un malestar, por un vacío que intenta ser colmado. El yo se vive a sí mismo menesteroso o limitado. Comillas, este anhelo es importante no solamente para la parte práctica de la doctrina de la ciencia, sino para la doctrina de la ciencia entera. Solamente por este anhelo el yo es en sí mismo empujado fuera de sí. Únicamente por este anhelo se revela en el yo un mundo exterior. Cierre de comillas. Pero no se debe entender esta exterioridad como una afirmación de la cosa en sí, sino que esta exterioridad surge de la misma autolimitación del yo que en razón de este anhelo ilimitado pretende subsumir al no yo bajo la subjetividad. El yo emprende la tarea infinita movida por este anhelo de correr el límite del no yo cada vez más lejos, ampliar el horizonte de su propia clausura, intenta resolver el no yo en sí mismo bajo la estructura de la egoidad. Pues bien, la tarea práctica de la razón consiste en alcanzar una síntesis de los dos polos dialécticos que configuran la totalidad, el yo y el no yo. Este esfuerzo de síntesis, tarea infinita, se realiza en la cultura. Se podría decir que la cultura es el cultivo del no yo por parte del yo como superación sistemática e infinita. Y si bien el yo en su acto originario de autoconciencia no puede salir de sí, no obstante, aunque no sale jamás de ese límite, lo amplía sistemáticamente. Se trata, por ejemplo, de convertir la naturaleza en habitación, el paisaje en cuadro, el sonido en música, el océano en camino, resolver la totalidad de lo real en lenguaje, etc. La cultura revela, desde esta perspectiva, la anterioridad absoluta del yo como una actividad ilimitada, movida por un anhelo de totalización. Revela el carácter absolutamente incondicionado del yo, por ende, su libertad. Y el no yo es, en definitiva, pura disposición para el ejercicio de la actividad del yo. El no yo es mero límite, mera oposición, que hace frente a un yo que lo somete cada vez que éste se ejerce a sí mismo. Y este ejercicio de sí mismo es la cultura. La cultura es entonces la figura funcional del yo pienso, su contrapartida práctica en la cual el yo se realiza. Comillas. El yo es puesto en movimiento por ese opuesto, el no yo, para actuar. Sin semejante primer motor exterior el yo jamás habría actuado, y como su existencia solo consiste en actuar, tampoco habría existido. Cierre comillas. De modo que la existencia y la misma conciencia no radica en el pensar, sino en el actuar. La dualidad sujeto-objeto, yo y no yo, propone la dificultad de la síntesis de ambos. En términos de Schelling, es necesario explicar, por una parte, cómo el sujeto llega a ser objeto, es decir, conoce. Tal habría sido el centro de la atención de la filosofía clásica. Pero esta síntesis no es suficiente. Es necesario explicar también, por otra parte, cómo el objeto llega a ser sujeto. Comillas, esto es Fichte, el fundamento real y el fundamento ideal son en el yo uno y lo mismo, y aquella acción recíproca entre el yo y el no yo es a la vez una acción recíproca del yo consigo mismo. La cultura da cuenta de cómo el no yo llega a ser yo, y este tránsito, movido por un anhelo de totalización, revela que el límite entre uno y otro es puesto por el yo. Si así no fuera, el yo jamás podría moverlo. El límite último, inalcanzable, de esta actividad sería la absoluta subsunción del no yo por parte del yo. La cultura sería entonces la forma como el yo, sin salir de sí mismo,
No obstante, se trasciende en una tarea infinita por la que la realidad cultivada se transforma en topos propiamente humanos. Pero es necesario tener presente que este lugar así construido es el espacio común que permite un encuentro interior de los seres humanos entre sí. La cultura es el hábitat en el que se comunica la subjetividad objetivamente, por cuanto la objetivación de sí en la obra, crea un ámbito de encuentro que no se limita a la plaza mercado, al lenguaje, a la técnica o al arte, sino que hominiza, porque es expresión de la misma actividad del yo en el no yo. De este modo, como sostiene Fichte, un yo absolutamente clausurado sobre sí, que volviera su actividad sobre sí mismo, no podría decir yo. La cultura es expresión de la libertad, es la misma actividad del yo como ejercicio de sí mismo. En palabras de Fichte, comillas, cultura significa ejercitación de todas las fuerzas para el fin de la libertad completa, de la entera independencia de todo lo que no somos, de lo que no somos nosotros mismos, de lo que no es nuestra pura mismidad. Cierro comillas. Pero la obra misma de esta actividad se realiza en un mundo suprasensible, en el que los fines individuales han de ser subordinados a la universalidad de la razón misma. Comillas. Fichte siempre. Esta cultura para la libertad es el único fin posible para el hombre, en cuanto parte del mundo sensible. El fin sensible más elevado que, sin embargo, no es para él, para el ser humano, un fin en sí mismo, sino último medio para alcanzar su más elevado fin espiritual, la completa coincidencia de su voluntad con la ley de la razón. Todo lo que el hombre hace y todo aquello a lo que aspira, o bien ha de ser considerado como medio para este fin último en el mundo sensible, o bien es una aspiración sin meta alguna, una aspiración irracional. Cierre comillas. Se debe recordar a este respecto que el carácter universal de la ley de la razón significa la superación y abandono de todos los intereses individuales. El ser humano yerra radicalmente cuando cree ir simplemente en pos de sí mismo, ya que lo que encuentra al final jamás podrá de verdad satisfacer su verdadero anhelo. Así pues, la cultura convierte de alguna manera lo exterior en interior, y la primera fuente de esa conversión, que permite que la obra trascienda los límites subjetivos del individuo, incluso también como condición de posibilidad del mercado mismo, es el pacto que da origen a la sociedad política. La comunidad política es el topos originario de la cultura, cuya expresión primaria es la conversión de la naturaleza en recurso, de los recursos en bienes y, si se quiere, de los bienes en objetos de transacción. Pero todo lo anterior solo se puede realizar, y necesariamente, en la medida en que previamente se ha construido un lugar común de encuentro, una plaza en la que convergen quienes han pactado previamente la paz. Ello se supone, como se sabe, una estructura de derechos y dispositivos que la garanticen, pero teniendo presente que estos dispositivos no tienen otro sentido que la protección de derechos. Y, reiterando la tesis de Rousseau, Fichte afirma que, comillas, en este contrato social cada miembro renuncia a algunos de sus derechos alienables a condición de que los otros renuncien también a algunos de los suyos. Pues bien, el espacio virtual parecía la tierra soñada del buen salvaje de Rousseau. Plena libertad, ausencia de un poder central que fuera capaz efectivamente de coerción, un territorio donde el ser humano se encuentra con sus semejantes en un plano de real igualdad. Sin embargo, como señala el ginebrino acerca del origen de la desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Rousseau, comillas, el primer hombre que dijo esto es mío y estableció una cerca, sembró la discordia entre los seres humanos, cierre comillas. Y comenzó así la guerra de todos contra todos, sin que nadie tuviera ya segura su vida y su hacienda. Lo cual obligó a quienes hasta ese momento vivían en completa libertad a establecer un pacto que los obligaría a todos, dando origen a una estructura de poder asociado necesariamente a un monopolio de la fuerza, sistema de sanción y dispositivos de control. Sin embargo, como decíamos, la propiedad que está en juego en el discurso de los piratas es una propiedad simbólica que requiere de un estatuto particular para su defensa. Y este estatuto, en la medida en que se trata de bienes inmateriales,
no defiende la privación del bien mismo de su poseedor legítimo por parte de usurpadores, sino solo el carácter de objeto comerciable. Por otra parte, una de las características fundamentales del derecho es su territorialidad, es decir, dado que la comunidad política surgiría de un pacto y es desde esa perspectiva artificial, se debe reconocer la posibilidad de otros artificios posibles fundados en otros esquemas y estructuras de convivencia que ocurren en otros territorios. Ahora bien, el hipertopos es un nuevo mundo, un continente, que no responde en absoluto a las categorías propias de la territorialidad física, de modo que cabe preguntar si no es necesario establecer un nuevo pacto en el cual no se pretenda meramente una absolutización metafísica del orden geopolíticamente establecido, sino precisamente intentar un reconocimiento de todos en una real perspectiva de igualdad fraterna. Hasta ahora, los débiles, que están más allá de las fronteras, en otros territorios y en otras culturas, han sido objeto de diversas formas de caridad, lo cual está bien, pero ahora lo que se pide es el reconocimiento de un derecho. Por ello, un pacto de tal naturaleza no puede simplemente consistir en transponer la estructura y los dispositivos territoriales al nuevo espacio, no solo porque se arriesga su constante violación impune, y las leyes fácilmente violables y difícilmente coercitivas no son buenas leyes, sino sobre todo porque lo que está en juego allí es la universal disposición pública de la cultura. Más aún, una simple territorialización del hipertopos significaría de hecho que solo los estados fuertes podrían imponer sus normas sobre los más débiles, ya que los estados débiles, por lo mismo, serían incapaces de exigir el presunto cumplimiento del pacto a los fuertes, que naturalmente se negarán a aceptarlo. Fichte, con la retórica que caracteriza sus escritos populares, dice, dirigiéndose al príncipe, comillas, admitiendo que hubieses tenido el derecho a prometer, yo no quiero compartir con nadie mi pan, ¿queréis cortar el más bello vínculo que une un hombre con otro hombre y que hace que un espíritu se desborde en otro espíritu? ¿Queréis privar a la humanidad del más digno de los comercios, del dar y recibir libre y gozosamente lo más noble que ella posee? Cierra comillas. La expresión del libre dar y recibir la repite en innumerables oportunidades Fichte y la escucharán nuevamente al final de esta ponencia. Si bien sí Fichte en este pasaje se refiere a la libertad de pensamiento, tal vez esto se puede ampliar sin pérdida de sentido los productos del espíritu que conservan su peculiar naturaleza. Se podrá sin duda afirmar que el espacio económico es de suyo virtual y simbólico y que por lo tanto la territorialización del hipertopos no puede sino responder a la misma lógica. Si este nuevo espacio requiere correspondientemente de un nuevo pacto, entonces la cuestión es la de fijar qué derechos son los que se han de proteger y si están en cuestión derechos inalienables o no. Lo anterior porque, comillas, Fichte, si fuese posible moralmente un contrato de este tipo, si la sociedad tuviese el derecho a exigir tal compromiso y sus miembros el derecho a prometer su cumplimiento, comillas, no serían alienados en tal contrato derechos inalienables del hombre, cosa que no puede ocurrir en ningún contrato a no ser que se convierta en ilegítimo y nulo, cierra comillas. Se sigue refiriendo a la libertad de expresión. Como ocurre en todo conflicto de derechos, cabe preguntarse acaso está en juego un derecho inalienable por una parte, y si no es así, si hay uno que sea primario respecto del otro. Por otra parte, se debe tener presente que para Fichte, como también para Kant, la razón práctica constituye la plena realización del humano. Ahora bien, la exigencia de universalidad del imperativo categórico se la puede interpretar en el sentido de que la persecución del propio interés, vale decir, el egoísmo, es la fuente originaria del mal. Comillas, Fichte en los discursos a la nación alemana, el egoísmo es la raíz de todas las depravaciones. Cierra comillas. En ese sentido, se debe educar en la sociedad, se debe educar en la solidaridad y la preocupación por el otro, ya que solo de esta manera es posible la constitución de una sociedad que sea efectivamente viable. Se debe lograr que, comillas, ningún hombre tome como ajeno a él el destino de cualquier otro miembro, ningún hombre tiene como ajeno a él el destino de cualquier otro miembro, unidad que debe tener que surgir si es que no queremos perecer totalmente. Fichte nuevamente. En este sentido, Fichte establece una distinción entre Estado y sociedad,
El Estado es una institución coactiva basada en el ejercicio de la fuerza. La sociedad es una organización que surge de la libertad de los sujetos y está basada en la colaboración. El Estado es necesario en razón de la debilidad e imperfección de los seres humanos, que muchas veces requieren de coacción para orientarse al bien común y desatender sus intereses individuales. Fichte en las características fundamentales de la época actual. Había propuesto 5 épocas históricas que se suceden teleológicamente y había afirmado que en ese momento se encontraban en la tercera, la que caracteriza del siguiente modo, comillas, época que ha hecho del mero interés material el móvil de todas sus emociones e impulsos vitales, que se entiende y concibe a sí misma de manera perfecta solo dentro del mencionado móvil, y que al comprender su ser de esta manera clara se fundamenta en su esencia vital y se asegura de modo inamovible. Cierre comillas. Si bien el discurso de la nación alemana, un escrito posterior, cree que esta época se ha consumado y aniquilado por completo, eso parece ser más la expresión de un deseo que una realidad. No obstante, la solución que propone para volver a levantar la cultura alemana de su decadencia es enseñar a amar lo bueno en cuanto tal y no por la utilidad que nos pueda reportar. Cierre comillas. De este modo, la cultura no consiste meramente en el proceso infinito por el cual el yo vuelve al no yo hacia sí, ya que esto deja abierto el problema del sentido, porque el yo puede operar su obra de modo intrascendente, es decir, egoístamente, con lo cual no realiza una verdadera cultura, porque así todo queda convertido de este modo en mercancía, según la utilidad que reporta, mercancía de la cual su autor, o quien haya comprado la autoría, se sirve para su propio beneficio, y el beneficio que pueda reportar a los demás, entendido como externalidades positivas, es lo que se transa en el mercado. Sin embargo, se podría deducir que no hay tan gran diferencia en lo que a propiedad se refiere entre un bien material y uno inmaterial, o solo virtual, dado que ambos son productos de un trabajo y de un ingenio, de modo que si bien lo que se transa de hecho es el producto, lo que se paga es el valor del trabajo y el esfuerzo, lo que legítimamente merecen no solo un reconocimiento moral, sino una recompensa económica. Fichte sostiene precisamente a este respecto: la transformación de las cosas por la fuerza propia, formación, es el verdadero fundamento del derecho de propiedad. Cierre comillas. Y por otra parte, se podría deducir que el monto de tal recompensa solo lo podría fijar el mercado, ya que es imposible establecerlo a priori. Incluso se podría sostener que un presunto valor en sí contiene la misma contradicción que la cosa en sí, entendido ahora como realidad trascendente a todo estimar humano. Por otra parte, casi todas estas obras de la cultura tienen el carácter de únicas, como el Hamlet de Shakespeare o los comedores de patata de Van Gogh. Fichte, en algunas lecciones sobre el destino del sabio, sostiene que esta misión responde a un mandato moral, que es expresión de una necesidad propia de la razón práctica, y el sabio es el grado más alto que el ser humano puede alcanzar en la yoización del no yo, es decir, en la cultura. Pero este cultivo del no yo no tiene un sentido egoísta, no puede tenerlo como mandato moral. Es más, comillas, el hombre está destinado a vivir en comunidad, debe vivir en comunidad, no será un hombre totalmente completo y en que caerá en contradicción consigo mismo si vive aislado. Además, la cultura, comillas, es el último y más perfecto medio para realizar el fin humano, cierre comillas, porque está ordenada a la realización del reino de los fines, reino en cuya consecución está comprometida la humanidad entera, y para esto es necesario que las deficiencias de unos sean atendidos por otros, cultivándolos, de modo que, comillas, la razón cuida de cada individuo, de que cada individuo reciba inmediatamente de manos de la sociedad la cultura toda completa que no puede obtener inmediatamente de la naturaleza. Cierro comillas. Así pues, cada ser humano en su esfera de capacidad, pero fundamentalmente los sabios, se han de comprometer moralmente en el cultivo de la comunidad toda, sin exclusiones. Quisiera terminar con una larga cita de Fichte, cuya retórica no es sino expresión de su carácter exhortativo. Comillas. Quien quiera que seas, cualquiera
puede decir que por el hecho de poseer semblante humano, eres un miembro de esta comunidad, que aun cuando mi acción tenga que atravesar innumerables miembros, yo influyo sobre ti y tú también influyes sobre mí. Que nadie que lleve el sello de la razón en su rostro, por muy groseramente que esté impreso, carece de importancia para mí. Y sin embargo, yo no te conozco a ti, ni tú a mí. Oh, tan cierto como que nuestra vocación común es ser buenos y ser cada vez mejores, es que llegará un tiempo, aun cuando hayan de transcurrir millones y billones de años, pues que es el tiempo, en que te arrastraré a mi círculo de acción, pues mis beneficios se cruzarán con los tuyos y nuestros corazones estarán enlazados por el más bello vínculo del libre dar y recibir mutuo. Gracias. Agradecemos al profesor Hugo Renato Ochoa por su conferencia. Tenemos un tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias, profesor Ochoa. Yo quiero partir mi pregunta de la conferencia del doctor Guillermo Hoyos, quien, como escuchamos todos, nos hizo un derrotero vital en clave fenomenológica. Y que también es testimonio de su labor en la filosofía en Colombia y de la filosofía en Colombia en general. Bueno, en una parte él señala, lo digo rápidamente, el fracaso de Husserl, tal como él lo entiende, en el tema de la intersubjetividad. Y usted se devuelve en la historia a hablarnos de Fichte y la cultura en esa dialéctica de yo y no yo, y mi pregunta quizás pueril es, ¿y qué pasa con la intersubjetividad en Fichte? Si Husserl fracasó, Fichte pues no estaría en el origen de ese fracaso, por decirlo así. Gracias. ¿Respondo inmediatamente? Para Fichte, precisamente, la cultura es la forma, no lo dice así, esto usa el lenguaje del no yo, ¿no? Que nos suena muy duro, así que voy a utilizar otro lenguaje. Para Fichte, precisamente, la cultura es la forma de subjetivación de la naturaleza. ¿Ya? Diríamoslo haciendo una analogía, solo es posible conocer lo que uno hace. Frente a la tesis kantiana, digamos, que solo conocemos lo que nosotros ponemos, diría Fichte, la preeminencia de la acción, solo conocemos lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Entonces, en el acto de transformación, ¿no? Es una obra. Entonces, esa obra constituye, digamos, una ampliación del sujeto, es una subjetivación del mundo. Ahora, y esa es una tarea infinita, de tal manera, ¿no es cierto?, que no se trata, es una cosa, iba a decir, por lo tanto, no se trata de un idealismo, iba a decir, ¿no? Tratando de decir, suena bastante curioso, pero efectivamente, ¿no? Y por lo tanto, la subjetividad fracasa, de la perspectiva de Fichte, cuando fracasa moralmente. Vale decir, cuando la actividad del sujeto, ¿no es cierto?, significa una forma de egoísmo, vale decir, ¿no es cierto?, en la cual yo transformo la naturaleza en la cultura, pero la pongo absolutamente a mi servicio singular. Ese es el fracaso. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. No sé si... Primero, pues muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. La pregunta mía también iba por el lado
sea, se extraña un poco el asunto de la intersubjetividad en Fichte, porque si la la cultura, como hoy trato de insistir en algún momento no se reduce a una mera producción, a algo meramente epistémico, ¿sí? A un modo de ser práctico del yo en su proceso de autoconocimiento y autodeterminación. O sea, si no se reduce a eso y tiene también un carácter moral, ¿cuál es la importancia de las relaciones intersubjetivas o de reconocimiento? No solamente en la construcción de esa cultura, que dice que es una síntesis del yo y el no yo, de esta manera podemos hablar de individuos. Entonces, el asunto es no solamente por la cultura en tanto producto, sino como legitimación y validez de esa cultura bajo las relaciones de intersubjetividad, ya que pues cita los discursos a la nación alemana y el asunto de la cultura en los discursos apunta precisamente a aquellos aspectos que para los alemanes se muestran como dignos de reivindicarse a fin de superar la mentalidad particular de cada uno de los individuos en su totalidad, ¿cierto? Entonces, ¿queda clara la pregunta? Sí, sobre la importancia entonces de la intersubjetividad, no solamente para la producción, sino también para la legitimación de los valores incluidos en esa cultura, en esa producción. Ya. Bien. El problema que planteas no está resuelto, creo yo, por Fichte, precisamente porque en la perspectiva de Fichte simplemente está la nación alemana. ¿Ya? Entonces, si uno pretende ampliar, ¿no es cierto? Esto, la verdad es que resulta más o menos complejo. ¿Ya? Además, es bastante curioso, pensaba que me iban a objetar inmediatamente eso, ¿no es cierto? Que el autor de El Estado Comercial Cerrado, ¿no es cierto?, aparezca como, como defensor de, en fin, de... Bien, pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no es cierto? El problema de la legitimación de una cultura, desde una perspectiva fechtiana, ¿no es cierto?, precisamente sería una legitimación moral. ¿Ya? Y esa legitimación moral de la cultura se realiza en virtud de su universalidad. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, habría problemas, digamos, ¿cierto?, con las perspectivas interculturales, etcétera. ¿Ya? Pero eso sería el problema que yo creo que no está resuelto. Es un problema pendiente. Y yo tampoco lo tengo resuelto. Por favor, María del Rosario. Bueno, Renato, muchas gracias por tu conferencia. Yo, tal vez pensando en las preguntas anteriores, desde el principio tenía esta pregunta. Tú estuviste hablando todo el tiempo pues de la cultura y claro, el lenguaje de Fichte, el yo y el no yo, no ayuda a ver que todo el tiempo ahí estamos hablando de intersubjetividad. Pero pensaba yo que tal vez eso se aclara también si uno trae a colación el concepto de exhortación, que me parece que en Fichte realmente es algo pues que vuelve a traer a Fichte casi que a la discusión contemporánea, porque si es esta idea de que yo solo soy en la medida que hay un otro que está exhortándome a ello, y por lo tanto pues esa idea de la que Hegel se va a alimentar tanto, yo no soy libre solo soy libre si todos lo somos, porque siempre tiene que haber alguien más que está exhortándome a mi propia libertad, que es algo que en términos de cultura Schiller también va a querer, pues lo va a formular en términos de belleza. Entonces yo me preguntaba cuál es la relación que tú ves allí entre esa noción de exhortación y el concepto de cultura en Fichte. Claro. Ahora, hay que tener presente lo que decía el profesor Guillermo Hoyo, ¿no es cierto? Una de las versiones del imperativo categórico es no tomar nunca al otro como medio, sino que como fin, ¿ya? En lo cual, naturalmente, Fichte es absolutamente kantiano. Pero, ¿no es cierto?,
¿cómo decirlo? Esta proposición de no tomar al otro como medio, sino como fin, no es meramente, ¿cómo llamarlo? No, lo digo positivamente mejor, ¿cierto? Eso surge precisamente, como tú decías, ¿cierto?, de la presencia interpeladora del otro, ¿ya? Es decir, no es ¿cómo llamarlo?, una especie de gratuidad que yo realizo, digamos, porque soy un buen hombre y entonces considero al otro como fin, no como medio. No, tiene carácter imperativo precisamente porque constituye una demanda del otro, una situación del que está frente mío, ¿ya? Y lo que está, y ahora dicho con Fichte, y lo que está frente a mí es una libertad. No es un mero sujeto, es una libertad, es una acción realizadora al igual que yo. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, tienes toda la razón. Entonces, es una cuestión absolutamente primaria para entender el segundo paso, porque hay dos pasos, que es la cultura, y el segundo paso, que lo di muy mal, porque creo yo, porque no tenía tiempo, el segundo paso es precisamente la cultura y comunidad, digámoslo así, ¿no es cierto? Por favor, Andrés. La pregunta es bastante sencilla. ¿Qué tiene que ver la piraña con el movimiento piraña con Fichte? Está ahí insinuado, pero si lo pudiera desarrollar más. Pirata, claro. Claro. Hay que tener presente, o sea, bueno, la biografía de Fichte es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Es un pensador que intenta realizar, digamos, llevar a la práctica, ¿no es cierto?, sus proposiciones fundamentales, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, y eso, ¿no es cierto?, le vale, ¿cómo se llama?, peñascasos, se dice aquí en peñascasos, piedras que le tiran, ¿no es cierto?, a su casa los estudiantes, ¿ya? Y una serie de cosas así, digamos, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es que y tuvo muchos problemas con la autoridad desde su primera obra publicada, digamos, que fue el ensayo de una crítica a toda revelación, que tuvo problemas con la censura, ¿no? También, y tuvo muchos problemas. Entonces, pareciera, ¿no es cierto?, que frente a las... y a diferencia de Kant, ¿no es cierto?, su admirable y magnífica majestad, me comprometo, etcétera, etcétera, él nunca hizo eso. Entonces yo diría que tal vez fue un poco pirata. Tal vez fue Fichte en su día un poco pirata, ¿no?, en el sentido de no atenerse exactamente a las reglas establecidas. Eso le valió, entre otras cosas, ser expulsado de la universidad, en fin, ¿no? Marcela y Claudia, allá había alguien que quería preguntar. Bueno. Ya como por la segunda mitad del siglo XIX hay una discusión jurídica acerca de qué posibilidad hay de restringir el acceso a la cultura, y entonces se dan las famosas discusiones de liberales radicales, por lo menos en este contexto colombiano jurídico, de si debe haber una libertad absoluta de acceso o debe haber límites. Finalmente, pues surgen las leyes de imprenta, con un argumento muy parecido al que usted nos presentaba de Fichte, de cómo pues la cultura es de acceso libre, pero pues si hay una intermediación, una interpretación, una traducción, es decir, algún tipo de trabajo, eso es lo que se va a defender como un derecho. Pero con el tiempo esto avanza hasta el punto actual en el que
la propiedad intelectual se nos convirtió en un límite tremendo para acceder a la cultura, y entonces está en este momento todo el movimiento que pretende que a través de Internet se pueden bajar muchísimas cosas, cine especializado al que no fácilmente hay acceso, y pareciera que las protecciones ya no son de estados, de derechos de estados, pero sí de una coacción enorme. Por ejemplo, Google, ¿no?, lanza formas increíbles de proteger de la piratería, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, la manera de proteger es casi como un referente a una moralidad, ¿no? El que baje cosas en Internet, el que piratee libros o lo que sea, en realidad, si puede escapar a los derechos, en último término tendría que responder moralmente, es decir, si no jurídicamente, moralmente. Entonces, yo, cuando usted dice, no, es que Fichte era un poco irreverente, no seguía reglas, finalmente estaría de acuerdo aquí en la piratería del Internet y de todas estas cosas, pero entonces ahí la dimensión moral, ¿no?, es la que me faltaría como en el rompecabezas. A ver, y yo no me atrevería a decir que Fichte estaría de acuerdo con la piratería, digamos, no era esa mi intención. Lo que sí dice Fichte, ¿no es cierto?, digámoslo en pocas palabras, ¿no?, esto es que es tan difícil traducir la palabra que leer, hablábamos de eso ayer. El intelectual, digámoslo intelectual, o el creador, o como se quiera llamar, tiene un deber social que cumplir. Esa es la tesis central, tiene un deber social. Entonces la mirada no está hecha respecto de Fichte, ¿no es cierto?, no está hecha respecto del pirata, digamos, del consumidor, digamos, sino que está hecho respecto del otro. Vale decir, mire, no sé si el que piratea un libro, ¿me entiende?, está cometiendo un acto inmoral o no, pero diría Fichte, ese señor que limita el acceso a su libro, si es que él efectivamente cree, ¿no es cierto?, que su libro es un bien para la sociedad entera, ese señor está cometiendo un acto inmoral. Eso sería, digamos, ¿cierto?, la perspectiva de Fichte. Es una exhortación, digamos, ¿cierto?, señores, ¿no es cierto?, es decir, los bienes de la cultura, cuando usted priva de un bien como es la cultura, ¿no es cierto?, al pueblo, usted está cometiendo un acto inmoral. Y nosotros somos, ¿cómo se llama?, intelectuales, entre paréntesis. O sea, La última pregunta, entonces. Tenemos un anuncio que hacer, entonces les agradezco. Renato, vuelvo un poco a la pregunta que te hizo Andrés Borrit, porque a mí me parece que lo que tú señalaste sobre Fichte, esta dialéctica entre el yo y el no yo, porque para mí, lo que yo entendí, ¿cierto?, tiene que ver más bien con la forma o el modo en que se da forma a un mundo, que en este caso sería el mundo cultural, pero yo pensé que tú con eso querías referirte a la naturaleza que tendría, por ejemplo, el mundo virtual. Porque pero entonces la pregunta mía, si es así, entonces sí, entendí bien. La pregunta es, ¿eso significa que ese mundo aparece como un yo, ¿cierto?, como una especie de yo, o un no yo transformado en yo, algo así? Entonces, la pregunta mía tiene que ver más bien con por qué tendría que aplicar a ese mundo, unas categorías morales, por ejemplo, que según lo que yo veo, no se ajusta más bien a un mundo entendido así, pero no veo que el mundo virtual sea un mundo a la manera como lo ve Fichte. Porque lo ve como una especie de yo, por ejemplo, pero no veo que el mundo virtual sea creación de alguien, por ejemplo. ¿Creación de? Creación de alguien, ¿cierto? Una proyección de un yo, por ejemplo. A lo que voy es que aplica, ¿cierto?, esta regulación posible, ¿cierto?, que se podría aplicar a ese mundo, que los piratas se niegan a que sea así, ¿cierto? Aplica a un mundo entendido de otra manera. No es el mismo mundo que yo veo que es el mundo virtual.
O sea, a lo que voy es por qué aplicar las categorías de Fichte a un mundo que parece que no es como Fichte, que no es al estilo que Fichte lo está planteando. Eso. ¿Por qué tiene que aplicarse Fichte a un mundo que no es como un yo? O una especie de proyección de ese yo. O, si es que logro explicarme la pregunta. Fichte, o sea, yo creo por el contrario que sí, que es exactamente, o sea, la idea, nosotros es, hay un problema con los piratas, nosotros entonces veamos qué es la cultura. Y creo que efectivamente, la característica fundamental del mundo virtual, ¿cierto? Es precisamente, voy a utilizar términos, digamos, fichtianos, es su espiritualidad, o sea, si tú quieres, su no materialidad. ¿Ya? Y precisamente esa espiritualidad, o si el título parece demasiado excesivo, ¿no? Esa no materialidad, ¿no? Revela, ¿no? Que es pura creación del yo, es pura actividad del yo, no es otra cosa. Allí no hay materia prima, no hay ¿no es cierto? La transformación de la naturaleza, ese es el primer paso. Pero el segundo paso, digamos, ya no es la transformación de la naturaleza, sino que es, ¿no es cierto?, es el habitar un universo que es absolutamente no material. Es yoico, completamente yoico. No es otra cosa, es creación y actividad, no tiene otra realidad que más que el ser creación y actividad de un yo. Y por lo tanto creo que efectivamente se aplica a las categorías fichtianas. Precisamente por eso. No, pero sí, o es posible que sea yo el que no he entendido, ¿no? O sea, eso es cierto. Claro, por supuesto, que cualquier producto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Creaciones. Precisamente, ontológicamente es una forma del yo. Ahora entiendo el problema. Claro, ese es el problema. Antes de despedirnos, es una obra